La temperatura alta en Phoenix hoy será como máximo 110.9 grados Fahrenheit. Que H sea igual a la temperatura alta en Phoenix hoy en grados Fahrenheit. Escribe una desigualdad para representar este escenario. Debido a que la temperatura es como máximo de 110.9 grados, podría ser exactamente 110.9 grados o menos, lo que significa que la desigualdad es H menor o igual a 110.9. Si graficamos esto en la recta numérica, ubicaríamos 110.9. Digamos que es aproximadamente aquí. Y debido a que la temperatura podría ser exactamente 110.9 grados, hacemos un punto cerrado en 110.9 indicando que este valor es parte de la solución, y luego una flecha hacia la izquierda, donde los valores son menores a 110.9. ¿Es la desigualdad verdadera o falsa para el valor límite h es igual a 110.9? Debido a la parte igual de la desigualdad, 110.9 hace que la desigualdad sea verdadera. De nuevo, esto es cierto porque 110.9 es menor o igual que 110.9. Ingrese cualquier valor de h que haga que la desigualdad sea verdadera. La desigualdad es verdadera para cualquier valor de h que sea menor o igual a 110.9, así que digamos 105. La desigualdad es verdadera para 105 porque 105 es menor o igual a 110.9. Ingrese cualquier valor de h que haga que la desigualdad sea falsa. La desigualdad es falsa cuando h no es menor o igual que 110.9, lo que significa que h sería mayor que 110.9. Por ejemplo 111, 112 y así sucesivamente. Digamos 115. La desigualdad es falsa para 115 porque 115 no es menor o igual a 110.9. En el siguiente ejemplo, Abel completó más de 14 problemas en su tarea de matemáticas. Supongamos que P es igual al número de problemas que Abel completó en su tarea de matemáticas. Escribe una desigualdad para este escenario. Debido a que completó más de 14 problemas en su tarea de matemáticas, la desigualdad es P mayor que 14. Para graficar esta desigualdad, ubicamos 14. Digamos que está aquí y luego porque P es mayor que 14 y no puede ser igual a 14, hacemos un punto abierto en 14. Y luego porque es mayor que 14, dibujamos una flecha a la derecha. ¿Es la desigualdad verdadera o falsa para el valor límite de P igual a 14? En este caso, P igual a 14 hace que la desigualdad sea falsa porque 14 no es mayor que 14. Ingrese cualquier valor de P que haga que la desigualdad sea verdadera. La desigualdad es verdadera para cualquier valor de P que sea mayor que 14. Por ejemplo, 15, 16, 17 y así sucesivamente. Digamos 15. 15 hace que la desigualdad sea verdadera porque 15 es mayor que 14 y finalmente, ingrese cualquier valor de P que haga que la desigualdad sea falsa. La desigualdad es falsa cuando P no es mayor que 14, lo que significa que P debería ser menor o igual que 14. Digamos que 13. La desigualdad es falsa cuando P es 13 porque 13 no es mayor que 14. Espero que hayas encontrado esto útil.